Bueno, vamos a grabar otro tutorial para que comprendan un poco mejor pues, las diferentes funcionalidades que tiene Power BI. En este caso particular vamos a tener un conjunto de datos que está disponible en un repositorio de GitHub en Internet, asociado a un curso también de inteligencia de negocios. Específicamente el conjunto de datos tiene información acerca de una empresa que vende diferentes productos, o SKU como los denominan. Adicionalmente tiene diferentes tipos de clientes que están ubicados en diferentes ciudades y cada cliente pertenece a diferentes tipos de industria. Y adicionalmente vamos a tener tres plantas de producción y esas plantas de producción pues son asociadas a la empresa y esas plantas de producción lo que van a hacer es llevar los SKU, los productos a cada uno de los clientes. ¿Listo? Entonces el objetivo de alguna forma de este tutorial es que ustedes puedan replicar este ejercicio y puedan comprender algunos de los elementos que vamos a ver. ¿Qué vamos a ver acá? Vamos a mirar cómo hacer la transformación de datos nuevamente, vamos a mirar cómo utilizar el editor de relaciones, que recuerden que es uno de los aspectos más importantes, sobre todo cuando tenemos que relacionar información de diferentes tablas como tal. Entonces, vamos a empezar. Recuérdense que todo proceso de inteligencia de negocio inicialmente tiene la fase de extraer los datos desde un origen de datos determinado. Ese origen de datos para nosotros va a ser un libro de Excel. Ese libro de Excel tiene diferentes hojas y las hojas tienen toda la información respecto a todas las transacciones e información de los clientes. ¿Listo? Posteriormente realizamos una serie de transformaciones para pasar al panel o al dashboard de visualización en la cual vamos a poder hacer determinados análisis y responder a unas preguntas de negocio para acompañar pues la toma de decisiones que vamos a realizar. Entonces lo primero que vamos a hacer es cargar la información de Excel, presionamos Excel, yo ya tengo acá el dataset. Al cargar el dataset pues inmediatamente lo que nos va a mostrar son diferentes hojas que tiene el libro de Excel disponible para hacerlos. En este caso, pues tenemos información de los clientes, de los precios y transacciones de cada uno de los meses del año 2018. Podemos ver que cuando solicitamos los datos, pues fueron entregados de esta forma, entonces nosotros tenemos que hacer una serie de transformaciones con el fin de alguna forma, poder hacer los mejores tableros de visualización. Entonces, digamos que esa es la tarea que vamos a hacer el día de hoy en este ejercicio. Entonces, los conjuntos de datos pues se demoran un poco en cargar, pues porque tenemos transacciones de todo el año asociados a la compañía. Y lo que vamos a empezar a hacer es lo siguiente. Entonces, en primera instancia vamos a tratar de comprender cómo son los datos. Luego de comprender cómo son los datos, vamos a empezar a realizar el análisis de las diferentes relaciones. Y a partir del análisis de las relaciones, pues vamos a poder comprender o analizar la información que se tiene disponible para tal fin. ¿Listo? Entonces, ya vimos que nos cargó todas las transacciones dentro de Power BI y vamos a empezar a analizar los diferentes elementos que componen las tablas. Entonces me va a pasar acá para la vista de datos y en la vista de datos vamos a ver esos conjuntos de datos qué información tienen. Entonces vemos que la información de clientes tiene el identificador del cliente, el tipo de industria, la categoría del cliente, de en qué ciudad vive, adicionalmente de qué planta de la compañía se le desplazó, se le llevó el producto que adquirió. ¿Listo? Tenemos información de precios, en la información de precios tenemos información del cliente y los diferentes SKU. Acá hay una cosa importante que tenemos que mirar, es que tenemos una tabla que no está normalizada, es decir, que tenemos información del cliente y tenemos información de los diferentes SKU especificado en columnas. Y digamos que eso no es una buena práctica para poder cruzar información como tal. ¿Listo? Y por último tenemos acá la tabla de transacciones y en esa tabla de transacciones lo que vamos a encontrar es información del cliente, la fecha, el SKU y la cantidad de producto que compró. Como vemos acá la fecha, pues como tenemos tablas por cada uno de los meses, por ejemplo, en este caso es de abril, pues tenemos que, por ejemplo, el cliente 101 nos compró el 30 de abril el SKU 300 y nos compra específicamente 384 unidades. Entonces, pensando en un proceso de unificación de todas las transacciones, tenemos que, de alguna forma, completar esa fecha para que posteriormente, cuando lo crucemos con los diferentes meses, pues lo podamos identificar fácilmente. Entonces, vamos a empezar, manos a la obra, y hacemos todo el proceso de transformación. Entonces recuerden que cuando yo capturo la información o cargo la información, específicamente acá del libro de Excel, pues digamos que automáticamente Power BI trata de inferir un modelo, pero ese modelo
pues digamos que no está acorde con lo que necesitamos, pues porque tenemos que hacer un proceso de transformación. Yo simplemente voy a entrar acá a la parte de administración de relaciones y voy a eliminar todas las relaciones, las vamos a ir eliminando una a una, y ahora más adelante, luego de que hemos realizado todo el proceso de transformación, pues procederemos a revisar cuáles son las relaciones apropiadas que nos sirven de alguna forma para el proceso de análisis que tenemos que realizar, y de esta forma pues tendremos unas relaciones como mucho más cercanas a, digamos, al objetivo del ejercicio como tal. Entonces acá eliminé cada una de las relaciones y vamos a ver que pues al eliminar las relaciones pues se va a actualizar de alguna forma ese tablero de control, y al actualizar el tablero de control pues vamos, digamos acá, cuando hablo de tablero de control pues específicamente a esta vista como tal, que ya no tenemos relación. ¿Listo? Entonces vamos a entrar acá a la parte del panel de informes y vamos a buscar la opción de transformar datos, y dentro de la opción de transformar datos pues lo único que vamos a empezar a hacer es comenzar a ajustar todas las tablas para que queden de acuerdo a lo que nosotros vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces voy a empezar de alguna forma por la tabla de transacciones. Esta tabla de transacciones, como vemos, tiene la información del cliente, la fecha, el SKU y la cantidad. ¿Listo? Entonces, lo primero que tengo que hacer y que yo visualizo en esta tabla es que la fecha, pues dice 30, lo que uno asume es que es del 30 de abril. Entonces, lo que tenemos que hacer de alguna forma es que vamos a agregarle un sufijo para que indique que pues, es el formato fecha adecuado. Para tal fin, pues lo más seguro es que uno puede ir acá a la vista de columnas, en agregar columna, y en agregar columna, pues si yo selecciono la opción de fecha, voy acá a la opción formato, y en la opción formato tengo formas de agregar un prefijo o un sufijo. En este caso particular voy a agregar un sufijo pues para que quede al final de la fecha, y voy a agregarle como sufijo, en este caso es abril, enero, febrero, marzo, abril, mes 4, y el año es 2018. Entonces el año 2018 pues voy a aceptar, y digamos automáticamente, mire que se me agregó una fecha con un sufijo como tal. Digamos que esta es una forma que yo tengo para especificarla. Entonces lo que voy a hacer es que ya como tengo la fecha acá correctamente especificada, pues digamos que la puedo llegar a eliminar. Yo quito acá la columna y acá vamos a poner fecha, ¿sí? Entonces ya me quedó la fecha y le puedo poner acá tipo fecha, ¿sí? Y me lo reconoce como fecha como tal. Entonces ya tengo la información del cliente, del SKU, la cantidad y la fecha de compra, todo relacionado pues con el mes de abril. Este mismo proceso debo hacerlo con los diferentes meses como tal. Entonces tengo abril, vamos a hacer exactamente digamos, con agosto. Entonces agosto, ¿qué mes será? Entonces tenemos agosto es el mes 8. Entonces vamos a formato, le vamos a agregar sufijo, y el sufijo vamos a decir 08 del 2018. Entonces tenemos eso, refinamos acá, clic derecho, podemos quitar acá o eliminar, por ejemplo, puedo quitar la columna y acá le voy a decir fecha. Entonces tengo agosto, diciembre haré lo mismo, diciembre será el mes 12, entonces 12 del 2018, quito la fecha, dejo fecha acá especificado. Recuerden que tenemos que hacer siempre el cambio acá a fecha, se me olvidó hacerlo previamente. Esto es importante, ¿por qué? Porque si todas las tablas, digamos que no coincide el tipo de dato, pues cuando tratemos de hacer la fusión entre las diferentes tablas, pues no va a tener el mejor resultado. Entonces voy acá a lo mismo, voy a agregar un sufijo, el agregar sufijo es enero, entonces el 2018, quito este elemento que tengo acá y tengo acá la fecha, febrero, entonces en febrero, agregar sufijo, febrero es el mes 2 del 2018. Tenemos que poner mucho cuidado acá porque estamos afectando de alguna forma una columna. Voy a quitarla y acá ponemos la fecha y ponemos el tipo de dato acá. Tenemos el mes de
julio, que sería el mes 7. Entonces seleccionamos, agregar sufijo, tenemos 07 del 2018. Quitamos esta columna y vamos acá a especificar fecha. Junio sería el mes 6. Seleccionamos mes 6, agregar sufijo, 06 del 2018. Ya tenemos acá, quitamos, ponemos fecha y ponemos el tipo de datos fecha. Marzo sería mes 3. Entonces tenemos mes 3, 03 del 2018. Usted mire que es un proceso tedioso, pues que este proceso no lo hubiéramos podido ahorrar si nos entregan los datos con el formato adecuado. Y generalmente ustedes como tomadores de decisiones muchas veces pueden solicitar la unidad de tecnología, por ejemplo, que les entreguen los datos en un formato específico y se evita uno hacer este proceso acá internamente dentro de, digamos, el Power BI. Tenemos marzo, vamos para mayo, entonces mayo es el mes 5, formato acá mes 5. Entonces tenemos 05 del 2018. Hacemos todo el proceso. Voy a quitar acá. Vamos a poner fecha. Y vamos a poner acá el tipo de datos. Ok. Noviembre sería el mes 11. Entonces, mes 11 del 2018. Entonces este ya no lo necesito. Y tengo fecha. Entonces mire que ya estamos terminando octubre mes 10. Es un trabajo un poco tedioso, pero lo que nos va a asegurar este trabajo es que de alguna forma pues voy a tener los datos y voy a poder combinar los archivos, porque mire que todos los archivos o todas las transacciones de todos los meses tienen exactamente la misma información, que lo único que estaba cambiando el tipo de la fecha, y ya con este cambio que estamos haciendo, entonces podemos pensar en fusionar de alguna forma los elementos. Entonces tenemos acá octubre, es octubre, vamos a septiembre 10. En este caso teníamos el mes acá octubre 10. Este sería el mes 9. Mes 9, 09 de 2018. Quitamos esto y ponemos campo. ¿Listo? Entonces hemos terminado el proceso de transformación. Vamos a hacer una última revisión de que todo se llame exactamente igual. Tenemos fecha, está muy bien. Tenemos fecha, por ejemplo acá en noviembre no había quedado bien. Fecha, mayo también tenemos acá fecha, marzo, junio, julio, no la había puesto. Tengo acá febrero, enero, tampoco la había puesto. Diciembre, agosto y abril. Listo, entonces ya tenemos todos los elementos. Recuérdese que cualquiera de los elementos que hemos hecho, cada una de las transformaciones, en la parte derecha uno podría quitar cada uno de los pasos que se ha realizado, como de alguna forma devolverme. Por si me equivoqué, pues digamos que simplemente repito el proceso y ya. Entonces ya tenemos estos elementos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como todas las transacciones de todos los meses tienen la misma información, voy a fusionar eso en una única tabla. Recuerde que lo que podemos hacer acá es simplemente buscar en la opción inicio la parte de combinar, y en la parte de combinar simplemente vamos a decir anexar consultas y vamos a anexar consultas para crear una nueva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le damos clic acá y lo que vamos a definir es cuáles tablas. ¿Cuántas tablas vamos a fusionar? Pues son más de 2, 3 o más. Entonces tenemos transacciones abril, y simplemente acá voy agregando, pues tenemos que tener cuidado de que no pongamos varias veces el mismo archivo. En junio voy acá, marzo, mayo, noviembre, octubre, septiembre. Entonces ya tengo todos los elementos. Digamos que acá le puedo cambiar el nombre,
cree una nueva tabla que se llama anexar y acá simplemente la voy a llamar transacción. Entonces la tabla de transacciones ya va a tener la información de todos los meses. Como podemos ver acá, pues digamos que tenemos 999 más filas, entonces tenemos, digamos acá información no solo del mes de abril, sino que vamos a tener información de todos los meses. Recuerde que anexar lo que va a permitir es que todas las filas que están en abril, todas las filas que están en agosto y diciembre, de alguna forma se fusionen y tener una nueva tabla como tal. Entonces ya hicimos un proceso importante como tal. ¿Listo? Entonces ahora vamos acá a entrar a combinar, vamos a trabajar con la tabla precios. Vamos a quitar un tema que es importante que les mencionaba al principio, que tenemos la información del cliente y de los SKUs acá determinados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces lo que yo quiero hacer es que estas columnas, perdón, se conviertan en filas. Entonces yo simplemente voy acá, me voy al final y pues tengo estas filas como tal. Y voy a buscar, digamos acá en el panel de transformación, específicamente acá, tenemos donde dice anular dinamización de columnas. ¿Sí? Entonces voy a anular la dinamización de las columnas seleccionadas únicamente. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Entonces va a coger, por cada columna en realidad se va a generar una fila. Es decir, por ejemplo, si el cliente 1 tiene un precio de 0.15 para el SKU 250, entonces me va a generar una fila. También me va a generar una fila para ese mismo cliente con el SKU 300 y así sucesivamente. Entonces le voy a dar el proceso de transformación acá y mire cómo ha cambiado. Lo que yo les decía, comenzaba a poner. Esto es bien importante porque de esta forma yo voy a poder posteriormente hacer todo el proceso de cruce de información, como columnas no me servía. Entonces ya tenemos este elemento de la tabla precio. De alguna forma lo que hicimos fue que convertimos cada una de las columnas en fila y eso es importante. Digamos que el que le gusta el tema puede profundizar un poco en todo lo que tiene que ver con la teoría de normalización de bases de datos. Específicamente cuando uno diseña bases de datos, uno habla de tres formas normales. ¿Sí? Digamos que en este caso se estaba violando la primera forma normal. Entonces yo los invito a que consulten un poco este tema porque digamos que de alguna forma conocer un poco a profundidad estos elementos permitirá que uno pueda hacer cruces de información y pues cuando haga los diferentes reportes van a quedar mucho mejor. Listo, entonces ya tengo precios, tengo transacciones y tengo detalles del cliente. Entonces como yo ya tengo estos elementos definidos, entonces lo que voy a hacer es que voy a cruzar los precios con las transacciones de tal forma que por cada uno de los clientes y por cada uno de los SKU me ponga qué precio fue el que yo le vendí el producto como tal. Entonces, ¿cómo se hace esto? Recuerde que simplemente debemos buscar acá la opción de inicio y vamos a buscar la opción de combinar y en combinar específicamente vamos a combinar consultas. Entonces, en combinar consultas vamos a dar la opción combinar consultas y en combinar consultas que se va a abrir. Entonces vemos que tenemos las transacciones, con quién lo vamos a cruzar con los precios y qué elementos vamos a cruzar. Es importante, recuerden en la especificación del ejercicio que habíamos mencionado que a cada cliente y por cada tipo de SKU se le puede dar un precio diferente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente selecciono acá cliente y cliente y posteriormente presionando la opción control puedo seleccionar SKU y SKU. Entonces, si se dan cuenta estos numeritos, decimos que esta columna cliente se va a fusionar con esta columna cliente y este SKU con este atributo que tenemos acá especificado. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Simplemente le vamos a dar acá tipo de combinación internas para hacer todo el cruce de información como tal. ¿Listo? Entonces le voy a aceptar. Y al darle a aceptar, acá recuérdese que puso la información de la tabla de precios, pero no nos importa la tabla, como lo hicimos en el primer laboratorio. Vamos a seleccionar acá simplemente el cliente no lo necesito y el atributo pues tampoco, simplemente necesito el valor. Recuerde que el atributo pues en este caso como no lo cambiamos cuando hicimos la transformación correspondía al SKU y voy acá a definirlo. Entonces acá se pone el precio, ¿sí? Simplemente voy a quitar esto y le voy a poner precio. Entonces, lo que podemos interpretar acá es que el cliente 101 para el SKU 300 compró 384 en abril 30 y el precio al cual yo le vendí fue 0.15. ¿Listo? Entonces ya tenemos fusionado estos elementos también acá, que es bien importante. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a entrar a revisar específicamente cómo están las relaciones y también vamos a calcular, vamos a crear una columna calculada
que nos va a servir para calcular el ingreso neto que yo, o el ingreso o el ingreso de venta que obtuve producto de la venta que hice a cada cliente. Entonces vamos a crear primero esa que es como estamos en esta tabla. Entonces recuerden que me voy a agregar columna, voy acá a columna personalizada y en columna personalizada le voy a decir ingreso de venta y el ingreso de venta va a ser igual a ¿qué? Al precio. ¿Por qué? Por la cantidad de unidades. Recuerde que yo simplemente le doy doble clic acá y tengo el precio o el ingreso de venta. ¿Listo? Entonces son elementos importantes para hacer. Acá simplemente voy a cambiar el ingreso de venta, que sea acá el que tenga el signo pesos, porque es plata la que voy a manejar, para que lo tengamos en cuenta como tal. ¿Listo? Entonces ya tengo unas primeras transformaciones como tal. Creo que ya hasta esta parte podemos entrar a lo que les mencionaba, ajustar las relaciones que tenemos y digamos que podemos salir del panel de transformación de datos. Entonces, mire que hicimos la transformación, como para resumir, hicimos la transformación de los precios, convertimos columnas en filas, específicamente la información de los SKUs, detalles de cliente como tal, todo está bien. Ahorita vamos a hacer algunos ajustes como tal respecto a este elemento. Y las transacciones, pues tenemos la información de los clientes, la información de los precios, que la obtuvimos de hacer el cruce con la tabla precios y hicimos una columna calculada que se llama ingreso-venta, que simplemente era la cantidad por el precio de venta que yo le ofrecía al cliente por ese KU determinado. Entonces simplemente nos vamos para acá, para el menú inicio y le damos cerrar y aplicar. Al cerrar y aplicar, recuerde que lo que va a hacer es que él va a hacer ese proceso de transformaciones y nos van a quedar como unas queries nuevas. Recuerde que el concepto de query es el que utiliza Power BI para cada una de nuestras tablas de información. ¿Listo? Entonces él ya acabó de hacer los elementos y vemos en la parte derecha vamos a tener toda la información de los campos. A mí no me gusta tener toda la información, digamos, ahí cuando no son tablas que son útiles. Entonces simplemente lo que yo hago es ocultarlas, no las puedo eliminar por lo que hemos mencionado en el video previo, que si las elimino pues va a quedar sin cómo hacer los cálculos de las tablas que dependen de ellas, en este caso específico transacción. Entonces voy a ocultar, digamos, cada uno de estos elementos, las transacciones de cada uno de los meses, porque en realidad pues no las vamos a utilizar en el ejercicio. ¿Cuál vamos a utilizar? Vamos a utilizar toda la tabla de transacciones. ¿Listo? Entonces, digamos, ocultando cada una de las tablas y vamos a quedar con tres tablas. Bueno, en realidad van a ser dos porque la información de precios no la necesito porque ya la tengo dentro de la tabla transacciones. Entonces simplemente voy a quedar con la tabla transacciones y voy a quedar con la tabla detalles cliente. Entonces con esas dos tablas lo único que voy a hacer es revisar en el editor de relaciones que efectivamente estén bien relacionadas y si no es el caso, que lo más seguro es que no están relacionadas porque al principio del ejercicio pues hicimos la eliminación. Entonces lo que vamos a hacer es ajustar las relaciones. ¿Para qué nos va a importar ajustar las relaciones? Pues va a ser muy importante porque eso nos va a permitir navegar entre las diferentes tablas. Al hablar de navegar es que vamos a poder acceder a información de las otras tablas. ¿Listo? Entonces ya estamos terminando acá de realizar el ejercicio y ya vamos a terminar. Se dan cuenta, tenemos estos elementos acá, lo voy a ocultar y quedo con estas dos tablas. Entonces me voy a ir acá al panel de administración de relaciones, vamos a buscar un poco nuestras transacciones, tengo detalle cliente y transacciones, mire que él automáticamente hizo la relación, si me paro sobre la relación, mire que relacionó a los clientes. Esto lo hizo correctamente porque el nombre de las dos columnas coinciden, ¿sí? Si tuvieran nombres diferentes, recuerden que nosotros tenemos que hacer la respectiva relación. Entonces ya verificamos que tengo esta información correcta, ya hice todos los cruces. Entonces simplemente voy a entrar acá al panel de datos para hacer algunos ajustes específicamente en el tema de tipos o categorías de columnas para usar, por ejemplo, la información de los mapas. Recuerden que en esta parte yo puedo darle categoría a los productos. ¿Cuál me importa? Específicamente voy a ir acá, digamos, en el detalle de cliente, por ejemplo, acá el tema de la ciudad. Voy a decir que es tipo texto, pero acá específicamente le voy a poner que eso es una ciudad. Y entonces tengo acá el tema de que ya es una ciudad.
mire que acá me aparece, digamos que el mundito como tal. ¿Sí? Y en la parte de las transacciones, pues tengo esta información. Adicionalmente, acá en detalles del cliente, también voy a poner que esto acá no es una ciudad, sino que le voy a poner es un condado para que, digamos, esta columna también la pueda desplegar en, digamos, eh, en el mapa. ¿Sí? Se dan cuenta que la ciudad de Los Ángeles, la ciudad como tal, y digamos que la planta es Texas, que sería como, digamos, un condado de Los Ángeles como tal. Y hablamos en el caso pues de Estados Unidos. Listo. Entonces ya hicimos esos ajustes también. Vamos a revisar acá, tenemos tipos de clientes, industria, vamos a empezar a hacer determinados gráficos y dependiendo de lo que nos vaya dando, pues vamos a ver si requerimos hacer otras transformaciones, otros ajustes. Entonces nos vamos para el panel de informe. Y en el panel de informe pues voy a empezar a hacer ciertos gráficos que permitan conocer información específica de esas transacciones que hicieron los diferentes clientes. Por ejemplo, yo tengo acá detalles del cliente, siempre mire que ya me desaparecieron las columnas, es importante no ver todas las tablas que no van a tener ninguna utilidad y vamos a empezar a hacer algunos reportes. Por ejemplo, digamos, vamos a hacer ventas por cliente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que arrastrar el cliente. Vamos a ver acá si tenemos que hacerle algún ajuste. Voy a arrastrar el cliente y arrastrar el cliente, vamos a ingreso de venta. ¿Sí? Acuérdense que yo siempre selecciono la columna, verifico acá qué tipo de función de agregado está usando. Recuerde que hay suma, promedios, como tal. Necesitamos la cantidad total y la voy a poner acá. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, ¿qué pasó? Nos lo está graficando como si estuviéramos, o como tipo de cliente está como dato numérico, como si tuviéramos un rango de números reales. En realidad lo que yo necesito son información categórica. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a ajustar el tipo de dato al cliente. Entonces me voy para acá, le voy a dar que el cliente y en realidad le voy a decir que es tipo texto. Al darles que es tipo texto, entonces esto luego se me va a convertir en categorías dentro de mi reporte. Ya vemos que ese cambio ya tuvo que haber sucedido dentro de los elementos. También acá en el tema de las transacciones, pues también tengo que hacer el mismo cambio para que en el momento en que yo tenga que utilizar información, como esa es la clave que va a relacionar ambos elementos, pues entonces que no se presente ningún problema. Y si yo hice los cambios, vengo acá y si se dan cuenta, mire que ya son categorías. Y entonces simplemente lo que voy a hacer acá es que no voy a mostrar todos, voy a poner acá en el formato, voy a poner la etiqueta de datos para mirar la información como tal. Y digamos que recuerdes que tengo la opción de filtros y en la opción de filtros acá tengo digamos que los clientes. Puedo hacer un top N, voy a filtrar los, no sé, los 10 primeros. Y digamos que por valor simplemente voy a poner acá que sea por ingreso de venta y para que no me queden tantos datos. Entonces topen acá no me cogió bien, 10 y por valor nuevamente, ingreso de venta. Y ya tengo acá, eso y le voy a decir aplicar. Pero ya mire que la información me quedó mucho más organizada. Le puedo cambiar colores también para que, digamos, que quede mucho mejor. Entonces yo puedo decir acá que el cliente que más me compró, en este caso, me generó más ingreso por venta, fue el cliente 205. ¿Listo? Entonces vamos acá a cerrarlo. Recuerde que como recomendación, siempre es importante acá yo verificar que se pueda eh, establecer las cuadrículas y vamos a empezar desde arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, que es tradicionalmente como uno lee los reportes. Ahora necesito saber, por ejemplo, las ventas por ciudad. Recuerde que ciudad ya está especificada como un dato geográfico, entonces al ponerlo me va a abrir la vista de mapa y a esa vista de mapa, que en este caso pues él detecta en qué región está, le voy a poner también el ingreso de venta. Y al poner el ingreso de venta, pues podemos ver que acá se me ponen eh, eh, unos circulitos. Pero si me dijeran cuál es la ciudad que tiene más mercado, pues me tocaría hacer de alguna forma un zoom para poder especificar. Entonces voy acá, voy a dejar el mapa igual porque es importante, pero entonces voy acá a ponerle el formato digamos, información de la página. Recuerde que yo puedo acá tener
voy a seleccionar el gráfico, y en el gráfico en el formato le voy a poner las etiquetas de los datos como tal, y para que miremos esto. Pero digamos que este no me dice mucho, voy acá, yo puedo eh, copiar el objeto, pero voy a hacer otra vez acá otro gráfico de la ciudad por el ingreso. Y para verlo más claro, pues por tamaño de mercado, pues puedo usar un map, por ejemplo, y me va a permitir de alguna forma pues, ver mucha más información respecto a eso. Si uno mira, pues digamos que parece que esta es la ciudad que tiene más tamaño, pero también lo podría presentar. Si no me gusta así, no es tan claro, pues lo más seguro es que esta es mucho más claro. Y le puedo poner acá en el formato, le puedo poner la etiqueta de datos. También ustedes pueden acá empezar a jugar, si no les gusta el color, pues que azulito no. Esto es un tema bien importante también del tema de estilo, cómo se ven los reportes. Listo, entonces ya tengo acá cuál es el ingreso de venta por cliente, el ingreso de venta por ciudad y digamos que más o menos vamos a ver cuál es el ingreso de venta por planta. ¿Sí? Entonces lo mismo, yo tengo acá la planta que despacho el producto como tal. Mire que acá al ser un condado, pues también con información del mapa y vamos a ver el ingreso de venta por planta. Y digamos que en este caso no me gusta así, la voy a poner así. Y como puedo ver acá, parece que la planta de Texas fue la que, en términos de proporción de ventas, fue la que tuvo mayor despacho. Y voy acá, le voy a cambiar que me muestre siempre la etiqueta de los colores. Mira este tipo de gráfico, pues cuando son, pues sirve para comparar, pues digamos diferentes valores, sobre todo categóricos, pues me dan muy buena información. Voy a hacer acá las ventas por mes. Entonces, recuerde que yo acá la fecha es una jerarquía porque tiene diferentes elementos. Le voy a dar acá, arrastro el mes, lo pongo acá. Y al tener el mes, el ingreso de venta por mes, siempre es importante acá, recuerde, cuando yo voy a hacer esto, verificar qué tipo de resumen me está haciendo. Porque si no verifico esto, puede estar dando un dato erróneo. ¿Sí? Yo lo puedo cambiar acá también, pongamos por tablita. ¿Sí? Y mire, pues que ya ahí quedó algo organizadito. El ingreso pongamos de igual forma color, no todo sea azulito. Pongamos, no sé, un amarillo acá. Y vamos a poner también la etiqueta de los datos. Bueno, ya tenemos también el ingreso por mes. Vamos también a hacer, por ejemplo, las ventas por categoría. Entonces, como ya acá tengo una página completa, voy a agregar una nueva página. En esta página vamos a decir ventas por categoría, entonces la categoría de clientes, cómo está segmentado. Recuerde que esta segmentación, a pesar de que ya está, uno también podría entrar a mirarlo basado en utilizar algoritmos, por ejemplo, de agrupación, como los que explicamos en el curso rápidamente, pues para mirar el tema de, por ejemplo, un algoritmo camino, que es uno muy sencillo, pues, pero podría utilizar para uno mismo comprender cómo es el comportamiento de los diferentes clientes. Me piden acá es también el ingreso de venta por tipo de cliente. Y acá, si podemos ver, entonces se parece que en la categoría A pues tiene un ingreso de venta, pues como tal. Listo, entonces acá siempre ponerlo, pues que ya le juegan un poco al tema de ponerlo bonito y poner los diferentes elementos. ¿Listo? Vamos a hacer ventas por tipo de industria, entonces tipo de industria está acá, ingreso de venta. Les voy a dejar esa tabla ahí. ¿Sí? Entonces mire que tengo los diferentes sectores. Pues esa tabla me da datos generales, pero si quisiera hacer comparaciones, pues difícilmente las voy a poder hacer. Acá es un poco más, parece que en el sector, los clientes del sector vivienda son los que más compran ese caos o productos a nuestra compañía. Entonces, digamos, recuerden que el tipo de reportes que yo genero también depende del interés que tenga la organización respecto a qué tipo de preguntas quiero responder y ese tipo de respuestas que me está generando acá con ayuda de los dashboards, pues va a permitir que yo tome, digamos, mejores decisiones como tal. Por ejemplo, yo veo que el segmento de clientes es el que menos me compra, pues de pronto yo podría entrar a mirar qué es lo que pasa con el segmento de clientes y buscar estrategias pues, para aumentar el proceso de ventas como tal. Vamos a ver el ingreso de ventas por SKU, que es cuál es el producto que más, parece que más vendo dentro de mi
compañía, entonces voy a ponerle SKU y el ingreso de ventas, lo pongo, y voy a poner a comparación. Parece que el SKU 600 es el que me genera mayor valor, mayor ventas como tal. Voy a poner acá y voy a hacer las etiquetas de colores como tal. ¿Listo? Entonces, digamos que mire que este es otro ejercicio que puede uno visualizar cómo se trabaja con Power BI. Mire, cuando uno le coge más o menos práctica el tema es relativamente sencillo eh, tener estos elementos como tal eh, dentro del trabajo. Vamos a practicar con un último elemento que es la parte de creación de medidas. Por ejemplo, voy a mirar a cuántos, la cantidad de cabos vendidos, no tan, ya no en temas de ingreso por venta, sino la cantidad. Pero como la cantidad no lo tengo, entonces lo más seguro es que tengo que hacer, me paro en transacciones, la tablita de transacciones y voy a generar una nueva medida. Recuerde que las medidas permiten hacer un cálculo a partir de los datos que yo tenga. Si yo le pongo filtros, pues ese cálculo lo va a poder calcular, valga la redundancia, dinámicamente. Le va a dar nueva medida y en nueva medida voy a decirle número de SKUs. Entonces el número de SKUs va a ser calculado como número de SKUs, que es igual a, que voy a usar el count que habíamos usado anteriormente para que cuente. ¿Y que vamos a calcular? Entonces acá específicamente voy a calcular el número de SKUs. Entonces ya tengo esa medida, entonces puedo saber, por ejemplo, si yo quiero acá cruzar SKU con el número de SKUs que vendí, y si lo pongo acá en este tipo de elementos, parece que vendí más del SKU 1000, pero mire que el SKU 1000 fue en ventas pues de la tercera clasificado. Entonces, este tipo de elementos me permiten pues de alguna forma jugar un poco con la información. ¿Listo? Vamos también a recordar cómo poner filtros. Recuerde que los filtros son bien importantes, a pesar de que Power BI ya tiene un tema bien importante acá. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuáles son los ingresos de venta solo por ciudad, por ejemplo, San Diego, recuerde que al yo seleccionar, ya automáticamente digamos que todos los elementos del gráfico se van a entrar a seleccionar como tal. Pero si yo quiero acá adicionalmente poner filtros, entonces lo que voy a hacer es que esos filtros me van a permitir, digamos, también trabajar con, eh, pues responder de forma más precisa a ciertas preguntas como tal. Voy a poner un poco más pequeño esto para entrar a especificar el ejercicio. Entonces recuerde cómo hago un filtro. Un filtro es muy sencillo, simplemente lo que tengo que hacer es, digamos, para hacer un filtro por fecha, pongo la fecha y como tengo la fecha, simplemente le pongo acá filtro. Y al poner el filtro, pues va a aparecer que, mire que aparece por cada unos años. Me puedo empezar a mover, ¿sí? Y se van a empezar a actualizar los gráficos. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las ventas de, no sé, octubre a diciembre? Entonces yo muevo esto y puedo comenzar a ver ese tema de los filtros como tal. Si yo quiero también filtrar por cliente particular, entonces arrastro mi cliente como tal, le digo que es un filtro y digamos que acá, pues puedo decir, no, yo solo quiero la información del cliente 10. Y digamos que ahí está el cliente 10, parece que me compró solo categoría AAA. Y digamos que pertenece al sector de gimnasio como tal. ¿Sí? Y adicionalmente, mire que acá se va actualizando cada uno de los elementos. Me compró productos que son el 500, el 1000, el 250, el 2000, 20.000, si no estoy mal, y me compró, creo que hizo el pedido, me compró 2 unidades de cada uno. Y mire que es una forma fácil de explorar, digamos, cada uno de los elementos que yo tengo acá especificado. Puedo seleccionar múltiples clientes, mire que todo esto lo puedo configurar acá para que el usuario pues tenga de alguna forma una mejor manera de trabajar con los clientes. Digamos que este era el objetivo de este tutorial, mostrarle que recordamos varias cosas. Lo primero que mostramos fue cómo cargar nuevamente datos desde una fuente de datos de Excel. Vimos cuáles eran los procesos de transformación de información porque nos entregaban transacciones por mes. Entonces nos entregaron 12 archivos, en este caso 12 hojas con transacciones. Lo que hicimos fue ajustar el tema de las fechas, cambiándole de formato. Específicamente ajustamos o le agregamos un sufijo. Y luego de eso, como hicimos el proceso de transformación, lo que hicimos fue combinar
las diferentes tablas, las diferentes transacciones en una única transacción para que nos quedara una única tabla unificada. Luego lo que hicimos fue cruzar las transacciones con los precios y seleccionamos dos columnas, SKU y cliente, porque los productos se vendían a cada cliente con un precio diferente. ¿Listo? Y luego de eso, ¿qué hicimos? Revisamos en el panel de relaciones que las relaciones estuvieran correctas entre el cliente y las transacciones. Y por último, lo que también hicimos fue ponerle categoría a las columnas, en este caso a la ciudad y condado, pues para que en el momento de hacer las visualizaciones tuviéramos mapas. ¿Sí? Porque los mapas, pues, es una forma bonita, es una forma de generar eh, reportes. También cuando hicimos todos los cruces de información, agregamos algunos filtros y esos filtros nos permiten, como su nombre lo dicen, filtrar para solo tener en cuenta cierto tipo de información. Entonces, no siendo más, digamos que ya ven como otras características de Power BI y algunas ventajas que tiene. Los invito a que sigan profundizando sobre la herramienta, a que sigan mirando cómo mejorar, digamos, el look and feel de los reportes, que es bien importante. Recuerden también realizar la respectiva publicación. ¿Esa publicación para qué? Para que quede, digamos, en su dashboard como tal y lo puedan compartir a las personas dentro de esa organización que quieren trabajar con el tema. Listo, no siendo más, me despido, espero que sea útil este ejercicio y que de alguna forma nos sirvan para seguir avanzando, profundizando en este tema de inteligencia de negocios y posteriormente podamos también generar de alguna forma información, más que información, conocimiento, utilizando también técnicas predictivas o técnicas de aprendizaje de máquina que le den más poder a la toma de decisiones basadas en datos en nuestras organizaciones. Hasta pronto. Me despido. Recuerden, Fabián Giraldo, para trabajar el tema del curso del MBA y pues también, digamos, cosas importantes que también aprovechen la clase que Mauricio también les está dando para que, digamos, podamos seguir avanzando en este tema. Hasta pronto.